Reciban todas y todos quienes nos acompañan en vivo y quienes posteriormente podrán vernos en diferido, una cordial bienvenida a un nuevo espacio de la Cátedra JICA Costa Rica. Les saluda el máster Alejandro Morales Gutiérrez, jefe de Cooperación Internacional de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, OAICE, de la Universidad de Costa Rica. Para nuestra institución y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, es un placer presentarles el día de hoy la sesión número 7, titulada La cooperación científica y técnica de Japón en Costa Rica. En este encuentro compartiremos con el señor Hiroshi Kato, profesor de la International University of Japan. El día de hoy no nos va a poder acompañar de manera presencial, pero mediante un video pregrabado expondrá sobre el enfoque de la cooperación internacional japonesa. También nos acompañará el señor Takeshi Takano, representante residente de JICA Costa Rica, quien compartirá la experiencia de cooperación en nuestro país. Por último, tendremos la participación del doctor Paulo Ruiz, investigador del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, de nuestra universidad, y también profesor de la Escuela Centroamericana de Geología. El profesor Ruiz es experto en el estudio y caracterización de geomorfología. Él fue becario de la cooperación japonesa y el día de hoy nos comentará al respecto. A ellos les extendemos un caluroso saludo y les agradecemos su disposición para intercambiar con nosotros su pensamiento e ideas sobre este tema interesante. Dicho esto, me permito compartir el video del señor Kato. Después de la Segunda Guerra Mundial, emergió un sistema de cooperación internacional dirigido a ayudar a los países menos desarrollados a desarrollar sus economías y sociedades. Este sistema fue posteriormente formalizado como Asistencia Oficial para el Desarrollo, AOD, en la década de los 60. Japón se convirtió en un importante donador de AOD para los años 70. Fue el principal donador mundial durante la mayor parte de la década de los 90 y hoy, a pesar de no ser el donador número uno, Japón se mantiene como un actor importante en este ámbito. El objetivo de la charla de hoy es mirar en retrospectiva a esta herramienta de política del gobierno japonés para la cooperación internacional. Creo que hay algunos aspectos especialmente informativos sobre la AOD de Japón que son dignos de revisar. Primero, es un programa de cooperación internacional ofrecido por el primer país de origen no europeo de la historia que logró modernizarse. A finales del siglo XIX, Japón era un país pobre y básicamente agrícola. Sin embargo, desde que comenzó a modernizarse después de la restauración Meiji o Revolución Meiji, que comenzó en 1868, el país ha realizado todo tipo de esfuerzos deliberados para crear el Estado liberal, democrático y próspero que es hoy Japón. Las ideas y valores formulados a través de tales experiencias de Japón en su transición de ser un país en desarrollo a un país desarrollado van de la mano inevitablemente con la cooperación internacional de Japón. La segunda razón por la que, en mi opinión, la cooperación internacional de Japón es digna de examinarse es que ha sido generalmente exitosa. La mayoría de los observadores parecen coincidir en que la AOD de Japón ha sido uno de los casos más exitosos entre los programas similares ofrecidos por diversos donantes,
Prueba de lo cual puede encontrarse en el hecho de que los principales y frecuentes países receptores de la AOD de Japón, esto es, los países asiáticos, se han convertido en los motores del crecimiento económico del mundo. El éxito de Asia es, por supuesto, el resultado de los esfuerzos de los gobiernos y los pueblos de esos países. Pero es claro que la cooperación de Japón ha ayudado a sentar las bases de tal desarrollo. Por estas razones, podemos esperar que un estudio de la cooperación internacional de Japón nos ofrezca la oportunidad de obtener conocimientos sobre lo que se necesita y lo que realmente ha funcionado para acelerar el desarrollo económico y social de un país. Veamos cómo Japón ha colaborado con sus países socios a través de programas de AOD bilaterales. Primero, me gustaría dar algunos datos básicos sobre la cooperación internacional de Japón a través de la AOD. El inicio de la cooperación internacional de Japón data de 1954, cuando Japón se unió al Plan Colombo, una organización internacional destinada a promover la cooperación entre países en desarrollo. Desde entonces, iniciando en la década de los 60, Japón incrementó sostenidamente sus contribuciones internacionales a través de la AOD. Especialmente con su espectacular expansión en los 80, se convirtió en el donante más importante de AOD en el mundo en 1989. Y mantuvo esa posición durante la mayor parte de la década de los 90. Hoy está clasificado en el lugar 4 o 5 en el mundo, en términos de volumen neto de AOD. Pero, ¿por qué ofrece Japón esta asistencia? La Carta de la AOD de 2003 establece que su objetivo es contribuir a la paz y el desarrollo de la comunidad internacional y así ayudar a garantizar la propia seguridad y prosperidad de Japón. A pesar de que vivimos en una nueva era, el objetivo principal de la cooperación internacional permanece sin cambio. La cooperación internacional contribuye a construir una comunidad internacional segura y pacífica y puede también beneficiar a Japón en muchas formas, activando las actividades económicas y sociales del país y desarrollando relaciones de amistad y confianza con muchos países y pueblos. Los principales socios de la AOD de Japón son países asiáticos. Esto se debe a las estrechas relaciones diplomáticas, económicas y de otro tipo de Japón con estos países. Sin embargo, los desembolsos a otras regiones en el mundo han venido aumentando. Y hoy, la predominancia de Asia sobre otras regiones del mundo no es tan grande como antes. Por ejemplo, en cuanto a la asistencia no reembolsable, un tipo de instrumento de AOD, la región que ha recibido la cantidad más grande en los últimos años es el África subsahariana y no Asia del Este, del Sur o Central. Como señalé previamente, la mayoría de los observadores parecen coincidir en que la AOD de Japón ha hecho contribuciones significativas a los países en desarrollo, especialmente a países asiáticos. Un dato que apoya a tal visión puede encontrarse en una encuesta realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en 2018. El documento
señala que 65% de los que respondieron eligieron a Japón como el país que ha contribuido más al desarrollo de los países miembros de la ASEAN en los últimos 50 años. La cooperación internacional, incluyendo la AOD, también ha contribuido a forjar lazos favorables con pueblos de todo el mundo. Esto puede apreciarse en los muchos mensajes de apoyo y condolencia recibidos por Japón tras el gran terremoto y tsunami del este de Japón en 2011. La política de cooperación internacional de Japón ha pasado por cambios continuos durante varias décadas, en línea con los cambiantes entornos internacional y nacional. En la década de los 50, el objetivo principal de la cooperación internacional era sanar las relaciones entre Japón y los países asiáticos que fueron dañadas durante la guerra y contribuir a que Japón fuera aceptado nuevamente en la comunidad internacional. Japón tuvo que pagar reparaciones de guerra y a los países que renunciaron a las reparaciones ofreció cooperación económica en la forma de cuasi-reparaciones. La cooperación internacional también se utilizó como un instrumento para impulsar la recuperación económica del Japón de posguerra, ya que el incremento en las exportaciones al sudeste de Asia se consideraba esencial para la supervivencia económica de Japón en ese momento. Vale recordar que cuando Japón inició su cooperación internacional, el país todavía era un receptor de asistencia. Japón, tras ser devastado por la guerra, recibió enormes cantidades de asistencia humanitaria de la comunidad internacional. Japón también se benefició enormemente de los préstamos del Banco Mundial, con los cuales Japón fue capaz de desarrollar su infraestructura básica, incluyendo la autopista que unió Tokio y Nagoya, y el Shinkansen de Tokaido, también conocido como tren bala. Después de este periodo, la cooperación internacional se utilizó para diversas necesidades de política. En los años 60, cuando la economía japonesa comenzaba a crecer rápidamente, la cooperación internacional se utilizó para sostener este crecimiento. En la década de los 70 se produjeron importantes cambios en la política de cooperación internacional de Japón en respuesta a una serie de crisis externas, tales como la crisis de la soya y la crisis del petróleo de 1973, después de los cuales la AOD comenzó a utilizarse como una manera de reducir la vulnerabilidad alimentaria y energética del país. En 1975, Japón fue aceptado como participante en una reunión cumbre de países desarrollados llevada a cabo en Rambouillet, Francia. Y desde entonces, Japón utilizó su AOD para cumplir su responsabilidad como país desarrollado. La década de los 80 fue una era en la que se intensificaron las fricciones económicas entre Japón y Estados Unidos. Al no ser capaz de contribuir militarmente a la resolución de cuestiones internacionales debido a sus restricciones constitucionales autoimpuestas, Japón recurrió a la AOD como una manera de incrementar su cuota de cooperación internacional de conformidad con su creciente influencia económica. Impulsado por tales motivos, Japón incrementó rápidamente el volumen de la AOD hasta que finalmente en 1989 se convirtió en el mayor proveedor de AOD en el mundo. En la década de los 90, Japón no solo fue el donante más grande de AOD, sino que también hizo grandes esfuerzos para reformar sus programas de AOD y mejorar su calidad. La Carta de la AOD de 1992
inició una serie de reformas significativas, incluyendo la elaboración y revisión de importantes documentos de política de asistencia, el refinamiento de las herramientas de administración de proyectos y el desarrollo de directrices para enfrentar problemas ambientales y sociales. En el plano operativo, el apoyo a los países en transición a una economía de mercado aumentó después de la caída del muro de Berlín. En 1993, la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, también llamada TICAD, marcó el comienzo de un cambio gradual en el enfoque regional de Japón, que se desplazó de sus socios asiáticos tradicionales de desarrollo a África. Posteriormente, en la misma década, cuando la crisis financiera asiática de 1997 azotó la región, Japón movilizó recursos masivos, tanto de AOD como de otra índole, para rescatar a los países asiáticos vecinos. Japón conservó su puesto de mayor donante por la mayor parte de la década de los 90, pero a partir de 1998, el volumen de AOD de Japón comenzó a disminuir, debido principalmente a la prolongada ralentización económica tras el estallido de la burbuja económica a principios de los 90. Sin embargo, continuaron los esfuerzos para reformar el sistema de administración de la AOD, entre los que se destaca el establecimiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA, en 2008. Con estas reformas, la nueva JICA fue capaz de ofrecer asistencia técnica, préstamos de AOD y asistencia no reembolsable, todo bajo un mismo techo, lo que ayudó a agilizar la toma de decisiones y la coordinación entre las diversas modalidades de asistencia. A la luz de los más recientes eventos en la década de 2010, a partir del regreso al poder del Partido Liberal Demócrata en 2013, aparentemente, el gobierno se propone otorgar un nuevo significado a la AOD. Tal intención se aprecia en el hecho de que la AOD se haya incluido claramente en la Estrategia de Seguridad Nacional en 2013 y en la adopción subsecuente de la Carta de la Cooperación para el Desarrollo en 2015. Regresaremos posteriormente a los recientes cambios en la cooperación internacional. Como hemos visto, la AOD de Japón ha cambiado continuamente en el curso de las últimas décadas, a fin de cumplir diferentes funciones. Sin embargo, a pesar de tales cambios constantes, ha habido cierta coherencia en la política y las prácticas de la AOD de Japón. Existen 4 características destacadas. Las primeras 2 se relacionan con los objetivos de la cooperación. Las otras 2 con el estilo de cooperación. La primera característica tiene que ver con la forma de definir el objetivo de la cooperación. Desde sus primeros días, la cooperación internacional de Japón estuvo destinada a apoyar el despegue económico de los países socios o, en otras palabras, enfocada a ayudar a los países receptores a graduarse de la dependencia de la asistencia y finalmente alcanzar una posición de autosuficiencia en la que el crecimiento económico ofrezca los recursos nacionales necesarios para sostener la inversión pública y privada. En la opinión de los expertos japoneses en asistencia, esto solo podía lograrse sentando las siguientes bases: recursos humanos, infraestructura e instituciones. Así, la AOD japonesa se usó principalmente con estos 3 propósitos. Cada uno de estos objetivos se percibía como complementario en los esfuerzos para impulsar la inversión privada y directa. Este modelo de nexo entre asistencia e inversión demostró ser eficaz en Asia,
donde un número de países socios de Japón, de hecho, lograron graduarse de la asistencia extranjera. Esta visión del desarrollo y la cooperación para el desarrollo era muy distinta de la de los donantes occidentales, muchos de los cuales tendían a considerar la cooperación internacional como un acto de beneficencia. Algunos críticos incluso solían decir que el compromiso de Japón para construir infraestructura y capital humano surgía de los motivos mercantilistas de su AOD para Asia. Pero considero que esta visión es errónea. En cambio, debe entenderse que refleja una comprensión intuitiva de los factores clave para el éxito económico, derivados, primero, del proceso de modernización propio de Japón después de la Revolución Meiji, y segundo, del periodo de posguerra más reciente de reconstrucción y desarrollo económicos. Con esta visión, Japón ha venido implementando constantemente proyectos dirigidos a apoyar el desarrollo de recursos humanos, el suministro de infraestructura y el desarrollo institucional. Veamos algunos ejemplos de tales proyectos. Un buen ejemplo de desarrollo de recursos humanos puede encontrarse en Singapur, ahora un país altamente desarrollado en el sudeste asiático. Detrás del rápido crecimiento económico del país, hubo un esfuerzo nacional para mejorar la productividad, y ese esfuerzo contó con el apoyo de Japón. A partir de 1983, expertos japoneses trabajaron junto a sus colegas de Singapur en la puesta en práctica del proyecto de mejora de productividad de Singapur, el cual sentó las bases de la subsecuente mejora espectacular en la productividad del país y de su desarrollo económico sostenido. Hay muchos proyectos de infraestructura representativos. Entre ellos, hoy quisiera referirme al proyecto de construcción de una carretera en Nepal, llamada Carretera de Sinduli, un segmento de la ruta que une la capital del país, Katmandú, y la India. El proyecto comenzó en 1996 y después de 20 años de trabajos de construcción altamente exigentes, fue completado en 2015. Construido con asistencia no reembolsable del gobierno japonés, esta carretera de 160 kilómetros no solo ha reducido el tiempo de viaje entre ciudades en Nepal y la India, sino que también ha ayudado a los residentes de los pueblos a lo largo de la carretera a mejorar su nivel de vida, facilitándoles la adopción de una agricultura orientada al mercado. Un tema relacionado con el objetivo de la cooperación internacional es el tipo de instrumentos de política utilizados en la cooperación, ya que objetivos diferentes demandan herramientas de política diferentes. Japón ha proporcionado enormes cantidades de préstamos concesionales, aparte de la asistencia no reembolsable y la cooperación técnica. Estos préstamos han sido utilizados principalmente para apoyar el desarrollo de la infraestructura. Este enfoque era muy distinto del de muchos donadores de Occidente, que generalmente afirmaban que la asistencia no reembolsable, más que los préstamos, debía ser la herramienta primaria de la cooperación internacional. Sin embargo, no se puede suponer simplemente que la asistencia no reembolsable es superior a los préstamos. Con la asistencia, el receptor frecuentemente termina con una cantidad limitada de los recursos financieros ofrecidos, la cual es frecuentemente insuficiente para satisfacer la enorme demanda de desarrollo de infraestructura. El desarrollo de infraestructura que ha sentado las bases del desarrollo de los países asiáticos de hoy no habría sido posible sin los enormes recursos financieros ofrecidos por los préstamos concesionales de Japón. El valor de los préstamos concesionales públicos sigue vigente hasta el día de hoy.
Si bien es ampliamente aceptado que el sector privado debe desempeñar el papel principal en el desarrollo de infraestructura, es obvio que el sector privado no es capaz de cubrir por sí solo las enormes demandas del desarrollo de infraestructura. Un buen ejemplo del tercer pilar de la cooperación de Japón, el establecimiento de instituciones, es el apoyo en el desarrollo de sistemas legales. A principios del periodo Meiji, cuando Japón emprendió el viaje hacia la modernización, se realizaron considerables esfuerzos para dirigir la mirada a Europa y Estados Unidos para aprender a desarrollar sus propios sistemas legales modernos, al tiempo que se aseguraba que tales sistemas preservarían los valores y la cultura característicos del país. Como resultado de este proceso de prueba y error, que duró décadas, se promulgó la Constitución Meiji en 1889, seguida del Código Civil en 1896 y el Código de Comercio en 1899. Con esta nueva estructura legal, comenzó en Japón el proceso de desarrollo de una nación basada en la ley. Esta experiencia, ganada durante el periodo Meiji, dio lugar a una actitud en Japón relativa al apoyo para el desarrollo de sistemas legales, la cual era: si solo impones el sistema legal de un país a otro, no se arraigará. Esta filosofía es fundamento de la cooperación de Japón con muchos países socios para desarrollar sus sistemas legales. Si bien la AOD de Japón ha estado centrada en apoyar los esfuerzos de los países socios para su despegue económico, no se ha dirigido exclusivamente hacia el desarrollo económico. Japón también ha mantenido la filosofía de que lo que más importa, después de todo, es el bienestar de cada ser humano. Teniendo en cuenta esa convicción, Japón comenzó a promover el concepto de seguridad humana desde finales de la década de los 90. Este concepto fue adoptado oficialmente en la revisión de 2003 de la Carta de la AOD, y desde entonces, Japón ha venido implementando un número de proyectos para solventar las necesidades fundamentales de las personas vulnerables o las más pobres, incluyendo aquellas que viven en países afectados por conflictos. Un ejemplo es el proyecto Desarrollo de la Confianza en Srebrenica, Bosnia y Herzegovina, que JICA ha llevado a cabo desde 2006. Debido a los conflictos trágicos de ese país entre 1992 y 1995, en Srebrenica, tanto serbios como bosnios perdieron a miembros de sus familias y sus propiedades. Lo que JICA hizo fue apoyar estas comunidades afectadas por la guerra, impulsando acciones que ayudaran a recuperar la confianza entre las dos etnias, principalmente a través de la restauración de la agricultura. Los expertos del proyecto se aseguraron de que los residentes pudieran volverse económicamente autosuficientes y que las personas de distintas etnias, que habían sido hostiles entre ellas, pudieran incrementar su comunicación e intercambios, forjando mejores relaciones interétnicas. Como ya he señalado un par de veces, la experiencia acumulada durante siglos por Japón está integrada a la cooperación internacional del país. Desde una perspectiva a largo plazo, la historia del desarrollo de Japón puede verse como un proceso de adoptar conocimientos y técnicas del extranjero que después se adaptan para ajustarlas al contexto del país, mejorarlas o crear algo mejor o algo nuevo. En tiempos antiguos y medievales,
Japón adoptó muchas cosas de China y en el periodo moderno, desde mediados del siglo XIX, ha aprendido mucho de Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, a través de este proceso, Japón no solo adoptó habilidades avanzadas, conocimiento y tecnologías, sino que también las adaptó de manera que le permitieran desarrollar sus propias habilidades, conocimiento y tecnologías, las cuales colectivamente y a través de los siglos han llevado al país a donde está hoy. Por lo tanto, sostengo que la convicción tácita existente en la sociedad japonesa sobre la importancia de tales procesos de aprendizaje ha estado en el centro de la cooperación internacional de Japón. El énfasis en la autoayuda y en el concepto de propiedad de los países en desarrollo, en el proceso de su desarrollo, parecen tener su origen en la historia del propio desarrollo de Japón. Un buen ejemplo de cooperación que muestra completamente el espíritu de adoptar y adaptar es el caso del desarrollo de los sistemas legales al que me referí previamente, en el que se realizaron esfuerzos para crear nuevos sistemas legales, refiriéndose a sistemas legales de otras naciones, pero sin copiarlos. Otro ejemplo es el grupo de proyectos dirigido a la introducción de la libreta de salud maternal e infantil, o libreta MCH. Este sistema de libreta MCH comenzó en Japón a principios del siglo XX y ha sido decisivo para mejorar las condiciones de salud pública para madre e hijos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Fuera de Japón, este sistema se introdujo primero en Indonesia, en la década de los 90, a petición del gobierno indonesio, y llegó a utilizarse ampliamente en toda Indonesia. Con su eficacia demostrada, el sistema de libreta MCH ha sido introducido ampliamente en más de 40 países, incluyendo los 25 países que reciben apoyo de JICA. A través del proceso de introducir y diseminar el sistema de libretas, los expertos japoneses que trabajan en los proyectos siempre han tenido mucho cuidado de garantizar que los proyectos no terminen simplemente imponiendo el sistema japonés original, sino que cada país desarrolle un sistema que se adapte realmente al contexto local. Las experiencias japonesas compartidas a través de la cooperación internacional no son todas exitosas. También se incluye a las fallidas. Un ejemplo es la contaminación ambiental que Japón sufrió a mediados del siglo XX. La amarga experiencia de la enfermedad de Minamata, un mal que causó trágicas muertes y discapacidades debido a la descarga de agua envenenada, se comparte con expertos de los países socios a través del programa de capacitación de JICA, a fin de garantizar que errores similares no se repitan en países que tratan de lograr una rápida industrialización. De forma similar, Japón ha compartido activamente sus experiencias de reconstrucción después de desastres naturales. Los gobiernos de municipios que han sido afectados por desastres naturales están mostrando un gran entusiasmo en compartir sus experiencias con otros países y sus municipios. Finalmente, me gustaría hablar sobre otra característica de la cooperación internacional de Japón, la forma en que el país concibe el papel del gobierno. La política de Japón fue la de tratar e interactuar con los gobiernos de países socios con el debido respeto, incluso en momentos en que su capacidad o legitimidad parecía cuestionable.
Esto contrasta con otros países y organizaciones donantes que tendían a no involucrarse con tales gobiernos o incluso pasarlos por alto. Por ejemplo, al seleccionar los proyectos de cooperación, Japón ha tenido generalmente como regla esperar hasta recibir una solicitud, suponiendo que el gobierno interesado está en la mejor posición para definir los objetivos de desarrollo del país y formular sus necesidades. Japón también difería de otros países donantes en la creencia de que el gobierno tiene papeles que desempeñar para facilitar el mecanismo de mercado y el desarrollo industrial. Dicho de otro modo, Japón recibía mejor la idea de la participación o intervención del Estado en el desarrollo industrial que muchas organizaciones internacionales y países occidentales, los cuales apoyaban la idea de que las políticas básicamente desreguladas, liberales o de libre mercado eran capaces de resolver la mayoría de los problemas económicos y sociales. Sobre la base de estas opiniones y creencias sobre el papel del gobierno, así como de su propia experiencia, Japón llevó a cabo muchos proyectos dirigidos a mejorar la capacidad de los gobiernos para formular diversas políticas y estrategias de desarrollo, incluyendo planes maestros de desarrollo de diversos tipos. Uno de los primeros ejemplos de tales proyectos fue uno iniciado en Vietnam, que ahora se recuerda generalmente como el Proyecto Ishikawa, en honor al difunto Dr. Ishikawa Shigeru, quien lo encabezó. En la década de los 90, en momentos en que comenzaba a cobrar fuerza la política Doi Moi, consistente en reformas económicas orientadas al libre mercado, el gobierno de Vietnam intentaba examinar la dirección futura de su transición a una economía orientada al mercado. Vietnam solicitó a Japón que le brindara sugerencias desde una perspectiva distinta de la de los países occidentales o de las instituciones Bretton Woods. Con estos antecedentes, el proyecto Ishikawa comenzó a ofrecer recomendaciones concretas y estratégicas para enfrentar diversos problemas derivados del proceso de transición del sistema económico y contribuyó en gran medida a facilitar la transición vietnamita hacia una economía orientada al mercado. Hasta aquí hemos abordado las 4 características de la cooperación internacional de Japón que, en mi opinión, le han dado forma. Hoy, la comunidad de desarrollo internacional parece estar adoptando estos valores y objetivos. Primero, existe ahora un amplio consenso sobre la importancia del crecimiento económico y la necesidad de poner fin a la dependencia de la asistencia. Segundo, el concepto de seguridad humana está unido fuertemente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, que exigen claramente que no se deje a nadie atrás. Tercero, la importancia del aprendizaje también se enfatiza en muchos ámbitos, incluyendo los ODS, que señalan en su objetivo número 17 que el mundo está más interconectado que nunca y que mejorar el acceso a la tecnología y al conocimiento es una forma importante de compartir ideas y fomentar la innovación. Y cuarto, en relación con el papel del gobierno, parece haber un amplio consenso entre los diseñadores de políticas de todo el mundo en que los gobiernos deben adoptar proactivamente el papel de facilitadores a fin de que los países desarrollen sus mercados e industrias.
Habiendo revisado las principales características de la AOD de Japón, examinemos brevemente cómo será en los próximos años. Es muy probable que las actividades de cooperación internacional en todo el mundo, incluyendo aquellas de Japón, cambien con la llegada de los ODS. Los retos del desarrollo global están evolucionando y la comunidad internacional está ahora comprometida más que nunca a enfrentar asuntos globales emergentes, tales como el cambio climático, la defensa del imperio de la ley, la seguridad alimentaria y de recursos naturales, la prevención de desastres y las actividades antiterroristas. La cooperación internacional en la era de los ODS estará cada vez más en manos de nuevas partes interesadas, en especial en el sector privado. Por lo tanto, las funciones de la AOD probablemente cambien de tal forma que funcionará más como un catalizador para unir a distintos participantes dentro de países y sectores, así como entre ellos. Esto probablemente incluya funciones para facilitar la cooperación entre países en desarrollo, lo que generalmente se conoce como cooperación sur-sur o cooperación triangular. Si ahora dirigimos nuestra atención a Japón, en verdad hay muchos problemas, tales como el envejecimiento de la población, la despoblación de áreas rurales y la escasez de mano de obra, solo por nombrar algunos. Entonces sería natural suponer que la cooperación internacional de Japón del mañana se orientará más a enfrentar estos retos nacionales, mientras que al mismo tiempo sigue lidiando con los mismos desafíos que hasta ahora. En otras palabras, un tipo de cooperación en la que se beneficien tanto Japón como el resto del mundo. Este espíritu está claramente formulado en la Carta de la Cooperación para el Desarrollo de 2015. Finalmente, me gustaría hablar sobre JICA-DSP, el programa de estudios para el desarrollo de JICA, que fue iniciado en 2018. La hipótesis detrás de este programa es que la historia del desarrollo de Japón y de su cooperación internacional puede ofrecer un nutrido conjunto de experiencias que los líderes de países en desarrollo podrían querer consultar. De hecho, Japón, que era un país en desarrollo a finales del siglo XIX, se ha modernizado exitosamente, al tiempo que ha mantenido en gran medida su cultura y valores tradicionales. Más aún, como hemos visto hoy, Japón ha venido apoyando a sus países socios con un éxito considerable a través de sus programas de AOD, manteniendo una serie de principios altamente coherentes que reflejan su propia experiencia histórica. Sin embargo, lamentablemente, estos principios implícitos no fueron articulados por académicos o expertos como un enfoque japonés explícito del desarrollo económico. Así, la idea del programa JICA-DSP es reflexionar en las diversas experiencias de desarrollo de Japón y sistematizarlas, mediante un examen crítico, en programas a nivel de posgrado sobre desarrollo, conceptualizarlas y compararlas con las experiencias de otros países. Este ejercicio de recordar las experiencias de Japón, junto con las experiencias de otros países, contribuirá seguramente a la diversificación y profundización de nuestro conocimiento sobre el desarrollo y sobre la eficaz cooperación internacional para el desarrollo.
Bueno, volvemos a la sesión que hoy nos convoca justamente, ¿verdad? Para poder entender la cooperación científica y técnica de Japón en Costa Rica. Precisamente el enfoque de la cooperación internacional del Japón ha venido dando forma a una serie de apoyos bajo características, como hemos visto, han permitido aprenderles las capacidades y co-crear junto con los demás países. Su base, enfocada en la ayuda oficial al desarrollo, ve hoy valores que realmente contribuyen a la agenda de las naciones, como por ejemplo una economía que sea sustentable, la búsqueda de valores compartidos y también la apuesta por la adaptación y el cambio. De esto precisamente nos hablará con mayor detalle el señor Takeshi Takano, representante residente de JICA, Costa Rica. Por favor, señor Takano, tiene usted la palabra. Ok. Muy buenas noches a todas y todos. Me llamo Takano, soy representante residente de la JICA acá en San José, Costa Rica. Muchísimo gusto. En su conferencia, el profesor Kato de la Universidad Internacional de Japón explicó un panorama general de la historia de la asistencia oficial para el desarrollo AOD de Japón desde la década de 1950 y describió los enfoques y características de la cooperación internacional japonesa. De aquí adelante quisiera presentarles a la cooperación económica y técnica del gobierno de Japón en y con Costa Rica, principalmente a través de JICA, incluyendo la cooperación académica. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, es la entidad del gobierno japonés encargada de la asistencia oficial para el desarrollo AOD, o conocida con la sigla de ODA, Official Development Assistance en inglés, a través de la cooperación bilateral que se otorga a los países en vías de desarrollo. La AOD comprende toda aquella asistencia económica y técnica que realizan los gobiernos de los países desarrollados con el fin de apoyar el desarrollo de los países en vías de desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ellos. En el año 1973, hace aproximadamente un medio siglo, el canje de notas, un documento diplomático, sobre la ejecución del préstamo concesional para la expansión del puerto Caldera en Punta Arenas, fue firmado entre ambos gobiernos. En el año siguiente, 1974, JICA comenzó a enviar voluntarios cooperantes japoneses a Costa Rica. En el mismo año, JICA comenzó con un proyecto de cooperación técnica y científica para las investigaciones del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, que se llama CIEMIC, de la Universidad de Costa Rica. Con este proyecto de JICA, el centro nació en ese año como la unidad de microscopía electrónica adscrita a la Escuela de Medicina. Ahora es un centro multidisciplinario dedicado a la investigación, docencia y vínculo externo. Como resultado del proyecto, las técnicas de operación e investigación del microscopio electrónico enseñadas por expertos japoneses se han transmitido de generación en generación. Siguiente página, por favor. De ese entonces, JICA ha proporcionado equipos de investigación a varias universidades e instituciones para la cooperación técnica y científica. Desde el 1974 hasta ahora,
más de 620 expertos japoneses, más de 740 voluntarios japoneses fueron enviados a Costa Rica. Alrededor de 960 miembros de misiones técnicas visitaron. Alrededor de 2.400 funcionarios, expertos y técnicos costarricenses fueron invitados y capacitados en Japón. Hasta ahora, en estas últimas décadas, ejecutamos 17 proyectos de cooperación técnica, 7 proyectos de préstamos o cooperación financiera reembolsable y una serie de proyectos de cooperación económica no reembolsable. Japón ha sido y es el principal donante bilateral de AOD y país socio importante para Costa Rica en últimos años. El monto acumulado de la AOD de Japón para Costa Rica en estas 5 décadas ha alcanzado alrededor de $500 millones norteamericanos. Siguiente página, por favor. Ahora quisiera hablar sobre el lineamientos básicos de nuestra cooperación AOD. Costa Rica y Japón son socios que comparten los valores básicos como la paz, la democracia, derechos humanos y medio ambiente. Como áreas prioritarias actuales de cooperación japonesa, hay 2 pilares principales. Y el primero es conservación del medio ambiente y el segundo, reducción de la brecha económica. Entendemos que ambos son considerados como temas nacionales prioritarios de Costa Rica. Japón, a través de JICA, continuará otorgando su asistencia, tomando como eje central la cooperación para solucionar los problemas ambientales que incluyen medidas contra el cambio climático. Además, JICA realizará esfuerzos para cooperar en la reducción de la brecha económica, así como las poblaciones socialmente vulnerables, tales como las personas con discapacidad. El siguiente página, por favor. Dentro de la AOD japonesa hay 2 formas de asistencia. Primera, asistencia bilateral en las formas de la cooperación no reembolsable y préstamo concesional. Y segunda, asistencia multilateral que consiste en contribuciones a las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Dentro de la cooperación no reembolsable hay la modalidad de cooperación técnica y donaciones, o sea, cooperación económica no reembolsable. Aparte de la AOD de JICA, hay programas y proyectos de AOD bilateral que ejecutan los ministerios y otras agencias del gobierno japonés, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y embajadas del Japón. JICA realiza la asistencia técnica principalmente enfocada al desarrollo de los recursos humanos y fortalecimiento de la capacidad institucional. En la modalidad de cooperación técnica hay los siguientes esquemas, entre otras. 1, realización de cursos de capacitación en Japón y terceros países a funcionarios administrativos, profesionales, investigadores y otros de los países socios. 2, envío de expertos y voluntarios japoneses y japonesas a países socios. Y 3, realización de estudios necesarios para llevar a cabo proyectos de desarrollo. JICA busca ofrecer la cooperación más apropiada para la necesidad de cada país, combinando estas y otras diferentes modalidades. Actualmente, JICA tiene subsedes en 96 países del mundo. JICA Costa Rica es una de ellas. El siguiente, por favor. Me gustaría presentarles algunos proyectos representativos. Lo primero que me gustaría explicar como un ejemplo de proyectos
de la cooperación técnica en marcha en escala regional es proyecto de desarrollo de las capacidades en manejo y conservación integral de la biodiversidad a nivel regional en la región del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que se enmarcha dentro del eje prioritario nuestro de conservación del medio ambiente, especialmente del ambiente natural, como uno de los desafíos transfronterizos a escala regional. Siguiente, por favor. Objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades en el manejo y la conservación integral de la biodiversidad nacional de Costa Rica y otros países que conforman la región del SICA a través de la construcción de una plataforma informativa regional, desarrollo de propuestas para la implementación de la política regional y las políticas nacionales, entre otros. Antes de iniciar esta cooperación corriente a nivel regional, JICA implementó desde el año 2013 hasta 2018 proyecto para la promoción de la conservación participativa en la biodiversidad en Costa Rica, con el objetivo de compartir ampliamente y fortalecer las medidas y políticas de conservación participativa de la biodiversidad a través de la sistematización y documentación de materiales y manuales, ejecución de talleres nacionales y seminarios internacionales, entre otros. El éxito de este proyecto anterior fue la base para el proyecto en marcha ahora a nivel regional. Siguiente, por favor. El segundo proyecto de JICA que quisiera mencionar dentro del eje prioritario de conservación del medio ambiente como medidas contra el cambio climático es préstamo para el proyecto de desarrollo de la energía geotérmica de Guanacaste. Según el acuerdo bilateral firmado para un préstamo favorable por más de 56 mil millones de yenes o aproximadamente 550 millones de dólares norteamericanos en la tasa de cambio de ese entonces, que permite financiar 3 megaproyectos del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, en Guanacaste. Se trata de 3 plantas ubicadas en las faldas del volcán Rincón de la Vieja. Cada uno de ellos generará 55 megavatios. La energía geotérmica es una fuente renovable y amigable con el ambiente. Podemos rememorar que Japón posee tecnologías y conocimiento en el sector de energía y JICA participó en otros proyectos del ICE desde hace ya muchos años, tales como la planta hidroeléctrica de Piris y la construcción de la primera etapa de la planta geotérmica Mirabales. Japón también es un país volcánico y aprovechará su propia experiencia, tecnología y lecciones. JICA ha sido como socio principal en el desarrollo de nuevos campos geotérmicos en Costa Rica. El desarrollo de las nuevas plantas permitirá al país contar con 165 megavatios de electricidad provenientes de una fuente estable y ambientalmente amigable. Con ello se reducirá la dependencia del uso de combustibles fósiles importados. Siguiente, por favor. Hay otro préstamo favorable para el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José. Es el proyecto del sector aguas y residuos dentro del eje prioritario de conservación del medio ambiente como una medida para el mejoramiento del ambiente urbano y conservación del ambiente natural. El fin del proyecto es mejorar la salud ambiental de San José y otros 10 cantones.
de la área metropolitana por la disminución del riesgo de enfermedades asociadas por la contaminación del agua y propagación de plagas. Los ciudadanos se beneficiarán con la rehabilitación de aproximadamente 400 kilómetros de construcción de alcantarillado sanitario y de una planta de tratamiento. El proyecto que ejecuta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AYA, con el préstamo de JICA, beneficiará a más de 1 millón de personas. Dentro del área del proyecto, las aguas residuales sin tratamiento que se descargan en ríos y quebradas cercanas disminuirá de un 21% a 0.5%. Siguiente, por favor. El cuarto proyecto de JICA en ejecución que quisiera mencionar es proyecto para establecer el sistema de apoyo social para las personas con discapacidad, fase 2, o proyecto Morfo. El proyecto se enmarca en el tema prioritario de la reducción de la brecha económica en nuestra cooperación. El proyecto se está llevando a cabo desde el año 2017 hasta 2023, a fin de promover la vida independiente de personas con discapacidad, con la autonomía personal y empoderamiento de esta población. El proyecto cuenta con el pleno involucramiento de la ONG costarricense, el Centro Morfo de Vida Independiente, ubicado en Pérez Celedón, y una ONG de Japón, como una forma de asociación con las ONGs. Promoción de seguridad humana es una de las políticas básicas de Japón. La seguridad humana es un concepto que insta a proteger el derecho de la gente a llevar una vida feliz y digna, libre del temor a través de su protección y desarrollo de sus propias capacidades. Nosotros nos apuntamos a colocar a cada individuo en el núcleo de la cooperación. Siguiente, por favor. La cooperación técnica de JICA incluye el programa de envío de voluntarios japoneses, JOCB. Los voluntarios generalmente trabajan por periodos de 2 años. El envío de voluntarios busca brindar cooperación para desarrollo social que sea de una comunidad, el gobierno central o una ONG, en colaboración con los ciudadanos. Las asignaciones de voluntarios se basan en las solicitudes específicas hechas por las naciones receptoras. La transferencia de conocimiento y intercambio cultural son 2 de los resultados principales que el programa de voluntarios de JICA ha producido en los últimos 48 años en Costa Rica. Desde entonces, alrededor de 74 voluntarios japoneses han trabajado en el país en temas diversos como agricultura, educación, conservación del ambiente, salud, prevención de desastres, enseñanza del idioma japonés, mejoramiento de la calidad de vida, entre muchos otros. Después de la pandemia del COVID-19, hemos reiniciado el envío de voluntarios en Costa Rica en este julio. Ahora, 4 voluntarios de JICA trabajan como profesor de idioma japonés con sus colegas costarricenses, 3 voluntarios de la Universidad de Costa Rica y 1 de la Universidad Nacional. El siguiente, por favor. Costa Rica ya se ha sumado a las filas de los países de ingreso medianos altos y es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, y es un buen socio de Japón que continúa y evoluciona las tecnologías e ideas que ha cultivado a través de la cooperación con Japón. Tanto la asistencia japonesa para Costa Rica como la cooperación triangular y regional servirán para promover la
integración económica de la región y tendrá un gran impacto por la transferencia de estas tecnologías y conocimiento de Costa Rica a otros países vecinos. La cooperación triangular es definida como la cooperación realizada entre países en desarrollo que son socios y beneficiarios con la participación de un tercer socio donante. Costa Rica es líder de la región centroamericana en diferentes áreas, que ha desarrollado exitosamente la aplicación de distintas experiencias que son transferibles. Considerando esta característica, es de esperar que JICA y Costa Rica promuevan más activamente tanto la cooperación bilateral como la cooperación triangular y regional. Los cursos de capacitación para los países de la región en el tema del desarrollo de la energía geotérmica y en el establecimiento del sistema de apoyo social para personas con discapacidad coorganizados y cofinanciados por Costa Rica y JICA son los excelentes ejemplos de la cooperación triangular en marcha. En medio de todos los desafíos regionales y globales, una comunidad internacional pacífica, estable y próspera está cada vez más interrelacionada con los intereses de Japón. Con la profundización de la interdependencia para salvaguardar sus intereses nacionales, es esencial que Japón trabaje junto con la comunidad internacional, incluyendo Costa Rica y otros países en desarrollo. Japón ha mantenido el enfoque de crear relaciones recíprocas con los países socios en desarrollo, en las que ambas partes aprenden mutuamente a fin de crecer, desarrollarse y lograr objetivos de desarrollo sostenible, ODS, de las Naciones Unidas de manera juntas. Acerca de cooperación académica, en este año, como una colaboración con la Universidad de Costa Rica, estamos ofreciendo conferencias, esta de hoy incluida, para ampliar las oportunidades de estudio sobre las experiencias de desarrollo de Japón. Como la oficina de JICA en Costa Rica, estamos en la discusión con la universidad sobre cómo podemos continuar y fortalecer este nuevo programa académico, la Cátedra JICA, a partir del año 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Takano. Realmente nos da usted toda una exposición amplia de lo que ha significado el quehacer de JICA en Costa Rica, a partir también de las experiencias que se han tenido durante este tiempo y al mismo tiempo, pues de las oportunidades, ¿verdad? Que las personas que nos están siguiendo en vivo y que también nos escucharán o verán después, pues podrán aplicar, ¿verdad? Desde sus instituciones por este tipo de iniciativas. Bueno, dicho esto, quisiera yo darle la palabra a Paulo Ruiz, profesor de nuestra universidad y quien, pues, comentaba yo al inicio, ha sido una de las personas beneficiarias de la cooperación con JICA, con la cooperación japonesa. Así que, por favor, adelante, Pablo, y muy bienvenido a esta sesión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Nada más para confirmar si ven mi pantalla. Estamos viendo bien, ahora sí ya en pantalla completa. Adelante, Okay. Pablo. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de poder presentarles lo que fue mi experiencia y el desarrollo de mi proyecto en esta conferencia o esta charla de tema principal, la cooperación científica y técnica de Japón, que como vimos tiene diferentes fases, y en la fase en la que yo participé tiene que ver con lo que es el desarrollo de capacidades en las personas para que luego vengan y apliquen eso aquí en el país donde residen. El proyecto en el que yo participé
tiene que ver con, bueno, o lo que les voy a presentar es el plan de acción del curso de capacitación en el que yo participé, que se llamó Prevención y Manejo de Desastres Volcánicos para América Central y del Sur. Y es el resultado de mi proyecto, o el informe final de mi proyecto, que se llama Generación de un Plan Piloto de Maestros del Volcán aplicado a las zonas de afectación del volcán Turrialba. Este proyecto yo lo realicé entre el 2016 y 2017 y se extendió hasta el 18 en algunas partes. Y la idea es presentarles hoy cómo nació el proyecto, cómo se desarrolló y las conclusiones del proyecto. Entonces, esta pequeña charla va a estar enfocada en estos 3 puntos, donde se van a desarrollar estos tres temas. Los antecedentes y justificación del proyecto vienen en mi interés de trabajar en el volcán Turrialba. En el 2016 recordamos que es una fase en la que el volcán estaba en un momento en el que habían erupciones y en el que había una restricción de actividades alrededor del volcán. Sin embargo, dentro de las actividades que se desarrollan en el sitio cercano al volcán estaban escuelas públicas. Entonces, lo que nos enfocamos fue en atender a la población estudiantil para explicarles los diferentes procesos volcánicos que estaban ocurriendo en ese momento y cómo podían afectar a su comunidad. Entonces, antes de hacer el curso en Japón y antes de tener la experiencia en Japón, yo estaba desarrollando un programa en el que, como profesor del curso de vulcanología, iba a las escuelas con mis estudiantes de vulcanología y les explicábamos a los estudiantes de las escuelas o colegios cercanos lo que estaba ocurriendo en el volcán. Esto lo hicimos por varios años, entre el 2014 y 2016, pero siempre me quedaba la idea de que tal vez no se estaba distribuyendo bien la información porque al año siguiente cuando regresábamos o a los meses siguientes era como que no les había quedado muy bien o muy claro lo que habíamos explicado. Y esto porque simplemente había sido una visita de un día, de un par de horas donde explicábamos algún proceso volcánico y no había continuidad en el desarrollo de estos temas en las escuelas. Entonces, aprovechando que, como les dije, el volcán Turrialba había venido en un proceso eruptivo que fue incrementando a partir del 2010, con diferentes erupciones que se pudieron ver algunas desde el Valle Central y que llegaron a afectar hasta la zona del aeropuerto Juan Santamaría, que en varios momentos tuvo que cerrarse, y siendo 2016 el año casi que cúspide de esas erupciones, 2016-2017, coincide con el año en el que hago el viaje a Japón, y en el que también la Comisión Nacional de Emergencias había desarrollado ya un set de mapas de peligros volcánicos que pueden afectar la zona del volcán Turrialba. Entonces ya teníamos información muy valiosa que podíamos transmitir a las comunidades, específicamente a las escuelas, y también teníamos la experiencia de lo que yo había vivido en Japón. De lo que yo aprendí en Japón y lo que hice fue tratar de adaptarlo aquí a Costa Rica. Fue un programa en el Parque Nacional Shiyotsu Toya, en donde a partir de un proceso eruptivo que ocurrió en este volcán y con la ayuda de profesores universitarios, se desarrolló todo un sistema de que los maestros de escuelas y maestros pensionados de escuelas llevaran cursos de capacitación en temas de vulcanología y de procesos volcánicos y que después ellos pudieran pasar esa información a los estudiantes. Entonces, ya no eran los profesores universitarios visitando las escuelas y dándole charlas a los niños, sino que habían capacitado a todo un grupo de maestros de escuelas en estos temas, y estos maestros a lo largo del año iban dando el conocimiento o pasando el conocimiento a los niños, y los niños pasaban este conocimiento a sus padres en las casas. Entonces se iba dispersando ese conocimiento y generando capacidades en esa comunidad.
Entonces, a partir de observar esto y de cómo estos maestros, aquí hay dos, el que tiene el casco y tiene una identificación que lo acredita como maestro del volcán, y esta otra que tiene un chaleco que también la acredita como maestra del volcán, tienen todo el conocimiento y toda la capacidad de poder explicar cualquier proceso volcánico, no solo a los niños de escuela, sino también a los niños que visitan y personas que visitan el museo y el Parque Nacional. Entonces se convierten también en una especie de guías turísticos capacitados, con conocimientos. Una vez que dejan de trabajar en el sistema educativo, continúan trabajando, pero como guías voluntarios en el museo. Entonces, yo lo que hice fue un proyecto en el que desarrollé diferentes módulos en los que les enseñaba a maestros de escuela cerca del volcán Turrialba temas de sobre vulcanología para que los mapas que había generado la Comisión Nacional de Emergencias pudieran ser transmitidos a los niños de las escuelas. Entonces, el objetivo era básicamente generar una red de maestros de escuelas primarias que estuvieran capacitados de transmitir ese conocimiento. Se eligieron las escuelas más cercanas al volcán Turrialba. Hubo una colaboración muy cercana con el Ministerio de Educación Pública para conseguir los permisos para poder trabajar con los maestros de las escuelas y con la Comisión Nacional de Emergencias también, además de las diferentes comunidades perdón, más cercanas al volcán Turrialba. Ya lo que implica el desarrollo del proyecto, el proyecto estuvo desarrollado a lo largo de 6 semanas, 8 semanas en realidad, porque hubo 2 que fueron de gira, en el que fuimos a dar las capacitación en los diferentes módulos que se prepararon. En los módulos se dieron temas tanto teóricos como prácticos, y además se le dieron herramientas y se hicieron actividades lúdicas para que los maestros posteriormente pudieran replicar estas experiencias o experimentos con sus alumnos y así transmitir el conocimiento de los diferentes procesos volcánicos que se enseñaron. Este es el grupo de participantes, es la primera generación de maestros del volcán Turrialba. Fueron maestros de diferentes escuelas, como la Escuela de Calle Vargas, la Escuela del Volcán, la Escuela de Virtudes, Las Abras, Santa Cruz, La Reunión, La Pastora. También participó un supervisor del Circuito 4 y el asistente también del Circuito 4, así como un miembro del Ministerio de Educación Pública, que facilitó también mucha ayuda para poder desarrollar este proyecto. La capacitación que se llevó a lo largo de 6 semanas se hizo en la Escuela de La Pastora, donde se nos atendió y se nos recibió muy bien, y donde pudimos desarrollar diferentes actividades en cada uno de los módulos que fueron preparados. Entonces, es una escuela que desde donde se podía observar el volcán en sus procesos eruptivos. Hubo un día en que el volcán estaba haciendo erupción y desde la escuela lo podíamos observar. Esta escuela está aproximadamente localizada a unos 5 kilómetros del volcán, y aquí desarrollamos prácticamente toda la parte teórica y alguna parte de los experimentos. El módulo 2 también llevó una parte que fue teórica. Bueno, todos los módulos tuvieron una parte teórica, pero ya empezamos con la parte de experimentos en el módulo 3, donde fueron experimentos que se aprendieron en Japón, en diferentes secciones del curso en el que yo participé, y también donde pude aplicar otros cursos, otros experimentos que había aprendido en otros cursos y en otros sitios. Varios de los experimentos fueron grabados y se generó todo un folleto para poderlos replicar tanto en las escuelas como actualmente yo los utilizo en mis clases de vulcanología en la Universidad de Costa Rica, donde vemos diferentes procesos como descompresión o generación de calderas, o de procesos como flujos piroclásticos o como este que se ve aquí de erupciones, y donde se le explica a los niños los diferentes procesos volcánicos y cómo los pueden llegar a afectar cerca de las escuelas o las comunidades.
El curso también contó con varias giras. Nos fuimos al volcán Turrialba, hasta lo más cercano que se podía llegar en ese momento. En esas giras, en algunas nos acompañó personal de JICA. También fuimos al volcán Irazú. Y también fuimos a la Red Sismológica Nacional para que los maestros del volcán pudieran observar una red de monitoreo volcánico y sismológica y cómo funciona y cómo se transmite la información y cómo ellos podían accesar a esa información a través de las redes sociales o de correos electrónicos para poderla compartir con sus alumnos en las escuelas y las comunidades donde trabajan. Y finalmente, cada uno de los maestros del volcán pasó por una evaluación en cada uno de los módulos y una evaluación final donde presentaron un proyecto final de cómo iban a implementar ellos lo que habían aprendido en el curso en sus escuelas, y finalmente se graduaron y obtuvieron un título de la Universidad de Costa Rica, donde los acreditaba como maestros del volcán por haber recibido este curso y aprobado su evaluación. Este curso a ellos les valió para su carrera profesional como puntos, y entonces también les acreditaba un incentivo laboral en su trabajo. Finalmente, el programa se le dio seguimiento el programa se desarrolló en el 2017 y en el 2018 se le dio seguimiento al curso de cómo se había desarrollado cada uno de los proyectos en las escuelas. En el 2019, por la huelga que hubo en las escuelas públicas, no se le pudo dar seguimiento, y en el 2020 ya inició la pandemia, entonces no se le ha podido dar seguimiento. Pero creemos que es un proyecto que podría renacer a partir de colaboración con JICA y con la Universidad de Costa Rica, y que podría ser replicado en otros volcanes como el volcán Poás o el volcán Rincón de la Vieja, donde también hay escuelas cercanas que podrían verse beneficiadas con programas como estos. En la revista Mundi de JICA en el año 2020, si no me equivoco, apareció un artículo donde se hablaba de este proyecto y la culminación que tuvo en el 2018. Y con esto concluyo mi presentación, que es un ejemplo de lo que se vio hoy en toda la conferencia sobre la colaboración de Japón y cómo se trata de replicar lo que uno aprende en estos cursos y adaptarlo también a las condiciones propias de cada uno de los países. Muchísimas gracias, Paulo, por contar tu experiencia. Definitivamente, lo que nos has mostrado el día de hoy es esta réplica importante que deben hacer cada una de las personas que son beneficiarias de la cooperación internacional para seguir generando conocimiento, seguir co-creando, ¿verdad? Colectivamente en estos espacios. Te agradezco mantenerte con el video abierto, y también invito al señor para que abra la cámara de video y podamos tener un espacio de intercambio entre los tres, y también dar atención a algunas de las preguntas que nos han planteado. Señor Takano, por favor, la cámara de video. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ambos. Vamos a ver, voy a comenzar con el señor Takano con una de las preguntas que nos plantean, y un poco ligándonos también pues con lo que Pablo nos mencionaba. ¿Dónde nos dicen, dónde se puede ubicar la información de los cursos de capacitación de cooperación que usted nos presentó en su, ¿verdad? En su intervención? Bueno, muchísimas gracias. Acerca de cursos de capacitación ofrecidos en Japón, primero, nosotros como la oficina de JICA aquí en San José, tendremos contactos con distintos ministerios, agencias, instituciones encargados
de sectores o áreas prioritarios dentro del marco de nuestra cooperación bilateral. Y más específicamente tendremos contactos con departamentos a cargo de asuntos de desarrollo humano, de desarrollo de recursos humanos, o sea, departamento de personal, para que puedan ellos postular, nominar a participantes. En ese sentido, las oportunidades de cursos de capacitación no están abiertas en el sentido de que cualquier persona podría participar a esta clase de cursos. Si quieren saber qué clase de oportunidades existirían, podrían tener contacto con nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que por ahí también otra de las preguntas que nos plantean tiene cierta vinculación y es, bueno, ¿qué oportunidades de cooperación podemos visualizar en otras áreas más allá de medio ambiente y brechas sociales, como por ejemplo seguridad, salud e innovación? E incluso Pablo, ahorita nos tocaba un tema del cual hay diría yo, sintonía, ¿verdad? Por el asunto de los volcanes, que usted bien comentaba que tanto Costa Rica como Japón comparten la presencia de volcanes en sus territorios. Pero bueno, en términos, por ejemplo, de salud e innovación, ¿qué oportunidades podemos visualizar? Bueno, los temas que se tratan dentro del marco de áreas prioritarias como protección del medio ambiente o hacer frente a la brecha económica. Las autoridades concernientes de esos temas podrían tener contacto con el ministerio o encargado de cooperación extranjera, el Mideplan, en el caso de Costa Rica, y mantenemos contactos o conversaciones constantes especialmente con las autoridades de Mideplan sobre cómo podríamos priorizar nuestra cooperación bilateral. En ese sentido, dependería los contenidos o los objetivos de la naturaleza de la cooperación en cuestión. Bueno, en ese sentido siempre nosotros pensamos que es muy productivo tener discusiones, ¿no? En qué forma cooperación bilateral entre los dos países contribuirá a solucionar problemas muy fundamentales. Y con mira a soluciones en el futuro, sí, estoy de acuerdo con la opinión de que en estos áreas prioritarios se necesita, ¿cómo se llama? Innovación en distintos sentidos. Y a través de distintas modalidades de cooperación, como cursos de capacitación ofrecidos en Japón o en esta misma región, en terceros países.
podríamos tal vez ofrecer algunas oportunidades. Gracias. No, pues muchísimas gracias por estas aclaraciones, ¿verdad? Y esta información que nos brinda. Y bueno, yo creo que aquí también, Pablo, nos podrías comentar pues de tu experiencia, ¿verdad? Creo que llevaste la formación universitaria bajo un proyecto que complementaste con lo aprendido, lo abordado en el marco de esta cooperación, ¿verdad? Y entonces, más bien, ¿qué oportunidades visualizas a futuro? Bueno, yo, como expliqué en la charla, venía desarrollando un proyecto en el que en realidad creo que estaba no perdiendo el tiempo, pero sí desperdiciando esfuerzos en visitar yo las escuelas y, y yo tratando de enseñarle a los niños temas de vulcanología y de procesos volcánicos. Una vez que voy a Japón y me doy cuenta de que esa no era la solución, que la solución era enseñarle a los maestros de escuela y que los maestros de escuela sean los que generen esas capacidades en las comunidades y transmitan los conocimientos, fue como que todo tuvo sentido. Y ahí empiezo a ver la posibilidad de no solo aplicarlo en el volcán Turrialba, sino que empiezo a darme cuenta que en realidad hay escuelas públicas alrededor de otros volcanes, como el volcán Poás, el volcán Rincón de la Vieja, el volcán Barba, por ejemplo, aunque el volcán Barba no está activo ni ha tenido actividad en tiempos históricos que hayan afectado a la población de forma importante. Es un volcán realmente muy peligroso porque conocemos muy poco. Entonces las oportunidades están en tratar de replicar esto, tal vez a una escala mayor, con mayor participación tanto del Ministerio de Educación como de la Universidad de Costa Rica, de la Comisión Nacional de Emergencias, del mismo JICA, en cuanto a seguimiento, a ver más oportunidades, ver dónde podría implementarse algo diferente o implementar también tecnología. Entonces sí, hay muchas oportunidades a partir de lo que yo venía haciendo, lo que logré hacer y lo que se puede llegar a hacer. Sí, Excelente. definitivamente. Sí, no, más bien, muchísimas gracias. Y mira, y nos preguntaban justamente qué implicaciones tuvo en términos culturales esta cooperación, ¿verdad? Digamos, el que te hayas tenido que trasladar ya de por sí tiene una implicación, ¿verdad? Pero ¿qué significó esto? Ah, ok, perfecto. Si quieren, voy a compartir otra vez la pantalla. Ahí la pueden ver. La estamos viendo, sí. Sí, bueno, además de geólogo y vulcanólogo, yo soy fotógrafo. Siempre me gustó la fotografía y cuando estudié en Estados Unidos tuve la oportunidad de acercarme al club de fotografía de la Universidad de Rutgers y estar con ellos 5 años, y luego vine aquí y me seguí preparando y terminé estudiando fotografía en el tecnológico. Y en la parte cultural, digamos, las vistas y todo lo que yo pude observar en Japón lo traté de capturar con mi cámara, y pude crear este proyecto que se llama Nankuranaisa, que está en Issue, que lo pueden buscar como Nankuranaisa y con mi nombre, y que es una serie de fotografías y de haikus, que es la poesía japonesa, que son frases cortas que siguen un ritmo de sílabas y palabras, y en el que yo pude poner tanto las fotografías que capturé en ese viaje, eh, acompañadas de textos que me ayudaron varias personas a escribirlos, una persona que también es profesor de la universidad y vivió varios años en Japón, y donde traté de eso, de comunicar en esta forma visual ese impacto cultural que yo tuve al estar en Japón casi que por casi 2 meses en el 2016, principalmente en la isla de Hokkaido, que es en la parte norte,
y unos cuantos días en Tokio. Entonces, creo que esa parte cultural está en cierta forma plasmada aquí en estas fotografías y en la poesía también que está en estos haikus que están en el texto. Ahí les muestro rápidamente algunas de las fotos. Sí, todo lo que es la comida, increíble, el respeto que hay hacia las personas mayores, hacia los profesores, también fue muy, muy impresionante poder ver eso. El respeto que hay hacia la educación y cómo el conocimiento es muy importante para ellos y el transmitir ese conocimiento también es muy importante. El orden que tienen me impresionó mucho también, la limpieza. Entonces fueron muchas cosas que tal vez se pueden ver en algunas de estas fotografías. Y qué bueno qué bueno que salió esa pregunta para poder compartir eso con estas fotos con ustedes. Y bueno, ahí están, las pueden buscar en internet con mi nombre y colocando issue, que es en la plataforma en la que están. Y ya ahí termina el texto. El texto lo estaba corriendo de atrás para adelante y las fotos porque está hecho al estilo japonés, en donde se ve de atrás para adelante como en las revistas o los libros. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que nos has dado también una clase de cultura. Bien lo comentaba el señor Takano y también con la intervención vía video pregrabada del señor Kato, elementos importantes de la cooperación internacional al desarrollo por parte de Japón que no dejan de lado los valores, ¿verdad? Y lo has plasmado ahora con esto último que comentas. La cooperación internacional debe ser vista no solamente como una herramienta para el progreso de las naciones y de los pueblos, como bien dicta digamos, la norma teórica, ¿verdad? Sino también como una oportunidad para generar cambio, empatía y sensibilidad intercultural. Lo has puesto sobre la mesa, Paulo, y al mismo tiempo el señor Takano cuando mencionaba eh, que han podido adaptar los proyectos precisamente a las necesidades de las poblaciones, ¿verdad? Esperando que sea incluso las mismas instituciones públicas, las organizaciones, el gobierno costarricense en este caso, ¿verdad? Quienes planteen las necesidades y esas inquietudes de cooperación que luego más adelante podrían llegar a ser plasmadas. Pues de esta forma, ¿verdad? Y con motivo de ir cerrando la sesión del día de hoy, quisiera, pues, de inicio agradecerles, ¿verdad? El que nos hayan acompañado, el sacar un poco de su tiempo en esta ya tarde-noche, ¿verdad? De miércoles. Y recordando que la Cátedra JICA Costa Rica, pues, es una iniciativa académica que nos envolverá durante varias semanas, entre mayo y agosto de 2022. Ya estamos casi llegando a su fin, en una serie de conferencias que permitirán conocer las experiencias y lecciones aprendidas de Japón a través de su modernización y la cooperación para el desarrollo. En este marco, más bien, pues agradecemos la colaboración conjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, la OAICE, y de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con JICA, para llevar a cabo esta y la siguiente sesión. Precisamente aprovecho para invitarles a la sesión número 8 sobre las oportunidades de estudio en Japón, que celebraremos el próximo miércoles 31 de agosto de 2022, y agradecerles a las personas que nos han seguido en vivo, como también a aquellas que nos verán más adelante. A Paulo, al señor Cano, muchísimas gracias una vez más por sus intervenciones.